Hola, me llamo Salvatore Sata y os voy a hablar de un capítulo del libro Momentos Estelares de la Humanidad, escrito por Stefan Zweig. Y antes de todo, voy a hablar un poco de las circunstancias históricas de mi capítulo, que es la hazaña del Polo Sur. La hazaña del Polo Sur trata de Robert Falcon Scott, nacido el 6 de junio de 1868 en Plymouth, Reino Unido, y fallecido el 29 de marzo de 1912 en la Antártida. Fue explorador y oficial de la Real Armada Británica, más exactamente de la Royal Navy, la rama de guerra naval. Dirigió dos expediciones a la Antártida: la expedición Discovery en el 1901 hasta el 1904 y la expedición Terra Nova, donde falleció agotado por el frío y hambriento junto con 4 camaradas. El capítulo trata exactamente de estos últimos días de su vida, más exactamente del 17 de enero de 1912, cuando llegó al Polo Sur. Pero cuando llegó, se dio cuenta que ya había un noruego llamado Roald Amundsen que había llegado antes. Y la temática es exactamente esto. Entonces, la hazaña del Polo Sur, el primer capítulo, la conquista de la Tierra, nos explica un poco el siglo XX. Países antes apenas conocidos estaban sojuzgados por Europa. La selva del Amazonas había sido explorada, el muro de Tibet había sido derrumbado, pero al Polo Sur y al Polo Norte, todas las expediciones se vieron frustradas en el intento de llegar ahí. Se podría decir que era el último secreto que quedaba por descubrir, el último secreto de la humanidad. Y entonces, en estos años, Peary y Cook, dos oficiales, se dirigieron al Polo Norte desde Norteamérica. Así que trataba el Polo Sur. Y exactamente el antes mencionado Amundsen y el oficial Scott se dirigieron al Polo Sur. Scott era el típico inglés. Y había acabado de tener un hijo también. Era el típico inglés de la típica estatura, del típico cuerpo. No era nadie realmente muy especial, pero quería cambiar eso, quería ser pues la persona que descubre este último secreto de la humanidad. Y pues fue una primavera con muchas flores, fue todo muy bonito en Inglaterra cuando él empezó a salir por esa aventura. Entonces el segundo capítulo nos habla un poco de su equipaje, del barco que llevó para llegar cerca del Polo Sur, y era más bien una universidad antártica, como también como también alude el título. Disponían de luz blanca de lámparas de acetileno y no lámparas de aceite que olían muy mal. Investigaban e intercambiaban sus conocimientos por la noche. Había naturalistas, había botánicos en esa expedición, que fueron más o menos 20 personas. Y pues lo pasaban bien, iban a esquiar, estaban de buen humor, se puede decir. Y sí, estaban de buen humor. Y aún solo notaban cosas pequeñas, pero lo que no notaban, o lo que se volvía siempre más normal por ellos, era exactamente ese frío que luego iba a tener una importancia muy grande. Entonces, el tercer capítulo, Hacia el Polo, nos habla de la división entre el grupo de esos 20 investigadores.
porque había un grupo que debía llegar al polo, y este tenía los animales mucho más fuertes. Claro, al principio tenían un par de problemas. Las asémilas, se murieron algunos animales y tal, pero las asémilas servían de comida a los perros. Entonces, esos problemas iniciales luego se iban haciendo. Bueno, entonces tenían que matar algunos animales. Empezaba ya el rollo un poco menos bueno. Y al final, solo Scott, Bowers, Oates, Wilson y Evans seguían hacia el Polo Norte, los últimos 5 que quedaban. El capítulo 4, el Polo Sur, nos habla un poco de las notas que iban haciendo, que eran bastante optimistas aún. Luego el capítulo 5, el 16 de enero, van a pie en la nieve y están bastante tranquilos, pero se engañan un poco uno al otro porque todos habían notado cosas como exactamente pies en la nieve, entonces pensaban que a lo mejor alguien ya había ido, pero como he dicho, se engañaban uno al otro. Luego encontraron una bandera negra atada a un trineo abandonado y sabían, vale, Roald Amundsen había estado aquí, en una diferencia de solo 15 días. Eso significaba por ellos que todos los esfuerzos eran completamente inútiles. Y escribe Scott, nada puede verse aquí que se distinga de la terrible monotonía de los últimos días. Y dice, me asusta el regreso. Claro, el 6º capítulo nos habla del desastre final. Antes, ellos tenían la curiosidad de toda la humanidad detrás de ellos. Ahora, solo luchaban por su existencia. Pero un poco de esperanza sí que la había. Wilson, de hecho, el naturalista, se llevó 16 kilos de piedras consigo a la vuelta. Pero después de un poco, sabían que iban a morir. Empezaron a volverse locos, empezaron a sentir el frío y se empezaron a agotar todas sus comidas y todo. Hacía unos vientos que no había hecho hace muchos años. Y entonces ahí murieron y fallecieron. Y escribe al final, pero no existe nada que eleve tanto los sentimientos humanos como la muerte de un hombre en su lucha contra el poder invisible del destino. A mí el capítulo me ha gustado por cómo se cuenta y cómo podemos, digamos, como lector ajeno a esos hechos, sentir la historia